Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy entonces, ya como último tema de la asignatura de Introducción a la Tecnología, pues vamos entonces a explicar lo que es el paquete tecnológico, ¿sí? Entonces, antes que nada, quiero decirle a Vilés, a Gaona, a Camila Sepúlveda, a Juan David, a Naomi, a todos, que el paquete tecnológico es algo esencial para comprender cómo se puede desarrollar una tecnología. Todos los proyectos que ustedes vienen trabajando, todos los proyectos que tenemos hoy en curso, no es posible desarrollarlos si no hay un paquete tecnológico. Entonces, a manera de introducción, lo primero que tenemos que decir es que hablar de innovación necesariamente implica hablar de un paquete tecnológico. Un paquete tecnológico, un conjunto de tecnologías, un conjunto de conocimientos, un conjunto de disciplinas que van a interactuar, que van a hacer procesos de interacción para poder que esa tecnología se pueda desarrollar de manera exitosa. Si no hablamos de un paquete tecnológico, si no hay integración alrededor de esos proyectos de distintas ramas, de distintas disciplinas, es imposible hablar de una innovación y de un paquete tecnológico. Cuando hablamos de innovación, ¿sí? El manual de Oslo dice que la innovación es aquello que se define como un producto, proceso o servicio que sea nueva o significativamente mejorado y que tiene una aceptación del mercado. Entonces aquí podemos reforzar la idea que siempre hemos venido planteando de que ustedes como tal, sus proyectos como tal todavía no son innovación porque apenas estamos en ese trance de hacerlo una posible innovación. ¿Sí? Entonces hablar de innovación implica hablar de un paquete tecnológico. La tecnología, pues hay varias definiciones de tecnología de acuerdo pues a lo que ya hemos visto, de acuerdo a lo que hemos analizado desde Acevedo, de acuerdo a lo que hemos analizado a lo largo del curso, pero para unos, primero que todo, la tecnología es el know-how, el saber hacer. Es ese secreto que podemos nosotros tener y con el que sabemos, el que son pocas personas las que saben hacer algo. El tema de Frisbee no vale por toda la infraestructura que tiene, sino por ese know-how que ellos han logrado desarrollar y que lo han logrado desarrollar en este caso en la fórmula pues de la receta del apanado. Para otros la tecnología es el conjunto de patentes, es la información que está contenido en patentes. Y aquí es bueno aclarar, muchachos, porque cada uno de ustedes, en el marco de sus proyectos, nos va a tener que explicar cómo es que va a proteger el conocimiento que hay en ese paquete tecnológico. Entonces, normalmente las patentes, primero que todo, la patente no se da ni a fórmulas, ni a obras musicales, ni a libros, ni a novelas. La patente se da únicamente a un bien tangible, ¿sí? A un bien tangible que tiene que cumplir tres condiciones. Primero, que nadie lo ha hecho, o sea, que no está dentro del estado del arte o la técnica. Y si, por ejemplo, Cami Sepúlveda, o si de pronto Naomi, o si de pronto Jessica me va a decir que va a proteger el desarrollo que está haciendo por patente, pues de inmediato yo le voy a decir que me muestre, que consulte entonces en las bases de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual por qué lo va a proteger, por qué lo va a proteger por ahí, ¿cierto? Entonces eso para que lo tengan en cuenta. El paquete también tiene que ver con esa protección del conocimiento como tal. Eh, una segunda condición que tiene que cumplir es que hay que demostrar que nadie más lo ha hecho, que no es obvio, entonces yo no puedo patentar el oxígeno, yo no puedo patentar el aire, no puedo patentar nada de eso. Y la tercera es que va a tener una posible aplicación industrial y que por lo tanto va a poder generar unos ingresos. ¿Sí? Entonces, para otros también la tecnología es máquinas como tal, pero si esas definiciones las vemos individual, o el know-how, si las vemos únicamente como las patentes, si las vemos únicamente como las máquinas, pues esas son definiciones muy parcializadas de lo que es la tecnología como tal. Para poderla integrar todo eso, pues tenemos que mirar cuál es ese paquete que vamos a utilizar
cuál es el paquete que va a utilizar Avilés, cuál es el paquete que va a utilizar Sebastián Franco, Jonathan, Sergio, cuál es el paquete que van a utilizar para poder lograr que esa tecnología pues efectivamente allí se integre un paquete, ¿cierto? Entonces el concepto de tecnología es mucho más, es un paquete de conocimientos como tal, conocimientos científicos, ¿sí? Conocimientos de la ciencia, conocimientos básicos. Entonces por eso en el paquete tecnológico vamos a tener que hablar de una tecnología medular y esa tecnología medular va a estar representada en la telaraña que ya les pondré alrededor de un Jamboard para que ustedes vean cómo se construye la telaraña, porque esa telaraña es la que van a tener que entregar ustedes el jueves 26 de mayo. En Semana Muerta nos va a tocar trabajar, muchachos, por todo lo que tenemos, para que ustedes vean cómo se estructura esa telaraña, ¿cierto? Entonces, conocimientos científicos como la ingeniería de sistemas, como la química, como la parte ambiental, todos esos son los conocimientos científicos que ustedes van a tener que descubrir cómo es que se trabajan en cada uno de sus proyectos. El otro son los conocimientos técnicos, la parte técnica especializada, la parte en sistemas, la parte en diseño industrial, bueno, todos esos conocimientos que tienen. Y el conocimiento empírico, que es aquel conocimiento que también viene fruto de la experiencia. Entonces ahí es donde yo, por ejemplo, le puedo llegar y preguntarle, por ejemplo, a Sebastián Franco, cuál es el conocimiento empírico que él necesita. Entonces no, necesito a alguien que tenga experiencia en química. Entonces, ojo, ustedes me van a tener que explicar muy bien por qué se necesita ese conocimiento en química. Esto es un conocimiento que normalmente pues proviene de nuevos descubrimientos que se van haciendo, proviene de los libros, todo lo que ustedes han leído, mis muchachos, todo lo que ustedes han leído este semestre alrededor de esos proyectos, pues todo eso hace parte de ese paquete de conocimientos. ¿Qué me implica entonces el paquete de conocimientos, muchachos? El paquete tecnológico, ¿qué me implica? Evaluar, por ejemplo, cuál es el conocimiento requerido, cuál es ese conocimiento medular. La médula en el cuerpo es aquello que, sin lo cual nosotros no nos podríamos desenvolver. ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuál es ese conocimiento medular que ustedes me digan? Si yo sin ese conocimiento no puedo desarrollar mi proyecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jessica, me parece, en el caso de Jessica, de Paola, Salomé, en el caso de ellos, pues el conocimiento químico que tiene que estar ahí es la química, ¿cierto? Un conocimiento básico, porque si no está la química, pues va a ser muy difícil poder desarrollar ese proyecto. Lo otro, muchachos, es que ustedes tengan mucha claridad, demasiada claridad acerca de cuáles son los laboratorios que se necesitan. Entonces, la parte de la infraestructura, qué condiciones necesitan. Toca ir a hacer esas consultas y en la presentación del jueves 26 de mayo, ¿sí? Necesito que ustedes me digan cuáles son esas infraestructuras, cuáles son esos laboratorios, de qué tendrían que estar dotados esos laboratorios que ustedes van a necesitar. ¿Sí? La tecnología, ¿cuál es la tecnología dura? Ojo, la diferencia entre tecnología dura. Entonces, por ejemplo, el celular que ustedes tienen, eso es tecnología dura que está ahí, que son las máquinas, pero también cuál es la tecnología blanda que hay. Esa tecnología siempre es la que más vale, muchachos, porque es la que tiene que ver con esta, es la que tiene que ver con el conocimiento. Y en el conocimiento es donde realmente está esa diferenciación que tanto se necesita, ¿cierto? La tecnología limpia, ¿por qué esa tecnología limpia, muchachos? Porque hoy necesitamos nosotros hablar mucho de producción más limpia, tecnologías que sean amigables con el medio ambiente. Entonces allí necesitamos que ustedes de manera muy clara entiendan y logren comprender y logren demostrarme a mí, ¿cierto? Y a todos los que vamos a estar allí escuchándolos, porque esos proyectos de ustedes son amigables con ese medio ambiente. Si hay proyectos que no son amigables con el medio ambiente, pues muchachos, son proyectos que no van a tener éxito. Un componente importante entonces, muchachos, que vamos a tener que trabajar y a tenerlos que trabajar muy fuertemente, muchachos, es lo que es la telaraña tecnológica. Aquí se las voy a explicar, se las voy a describir, pero ya les publicaré un Jamboard donde está ello, ¿cierto? Entonces lo primero es que hay que coger una tecnología. ¿Cuál es esa tecnología con la cual ustedes están trabajando? El nombre del proyecto de ustedes. Esa tecnología, entonces ustedes me van a tener que mostrar
cuáles son los recursos de esa tecnología, qué necesitan, cuáles son los laboratorios, cuáles son las maquinarias que van a necesitar en esos laboratorios. Y no es solamente que me digan, profe, necesito esta máquina, profe, necesito el laboratorio adecuado con esto. No, 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 que me digan eso, pero que lo detallen muy bien por qué lo necesitan, cuáles son las características, cuáles son las condiciones, dónde se pueden encontrar, ¿cierto? En la parte de accesibilidad a la tecnología, ¿cómo va a ser la gente para poder adquirir esa tecnología? Está en la parte baja, ¿sí? O cómo va a proteger o cómo van a proteger esa tecnología. Si ustedes me van a decir a mí, por ejemplo, si llega Naomi, el proyecto de Naomi es un proyecto que no se puede proteger por patente porque allí, bueno, el reloj tal vez sí se pueda proteger, pero el conocimiento clave que es para manejar el Bitcoin a través de ello, ese es un conocimiento que no necesariamente se va a proteger por patente. Lo que es un software siempre se protege por derechos de autor, o lo que son recetas también se protegen por derechos de autor, porque en el caso del software, por ejemplo, lo que se protege es un código fuente. Si ustedes me van a decir, por ejemplo, Camila Sepúlveda o Camila Castillo, me van a decir, bueno, Castillo está con Naomi, o si por ejemplo Sebastián Franco me va a decir que el proyecto de él es por patente, entonces lo primero que les voy a decir es que cuénteme qué es una patente, cuáles son los estudios, cuáles son las consultas que han hecho para decir que es por patente, dónde se protege ante una patente, qué requisitos se necesitan para proteger por patente. Si es por derechos de autor, también les voy entonces a preguntar, en el caso, por ejemplo, de Paula, ¿sí? ¿Por qué van a proteger por secreto industrial, por derechos de autor? ¿A dónde se protege? ¿Ante quién se protege? ¿Qué es el derecho de autor? ¿Cierto? Y el grado de deseabilidad, o sea, si es una tecnología que se va a mirar como cuál es la solución social que van a dar con ese desarrollo tecnológico para poder comprender, para poder mirar qué es lo que hay ahí. O sea, que me lo expliquen muy bien cuál es la necesidad social y cuál es el beneficio que va a tener la sociedad del desarrollo de ese proyecto. Ya hacia arriba, la telaraña entonces nos va a decir, necesito que ustedes me digan cuál va a ser la tecnología medular. ¿Sí? Cuando hablamos de tecnología medular, como explicaba ahorita en el preámbulo que hacía, esa tecnología medular es aquello que hace la médula en el cuerpo, nos da el equilibrio. Entonces, cuál es esa tecnología que realmente vamos a necesitar y que vamos a considerar como esa tecnología clave sin la cual el proyecto no podría funcionar? Entonces, si ustedes me van a decir que la tecnología clave que yo necesito es el conocimiento químico, entonces, bueno, ¿cuál es el perfil de un químico en este caso, de un químico egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira? Si me van a decir que la tecnología clave es la ingeniería eléctrica, entonces, ¿cuál es el perfil de ese ingeniero eléctrico? Si me van a decir por X o Y motivo que es que el conocimiento clave que nosotros necesitamos es de un diseñador industrial. ¿Qué hace un diseñador industrial? Cómo trabaja ese diseñador industrial? ¿Sí? Y tenemos entonces hacia la parte de arriba, entonces, ¿cuál es el grado del desarrollo de esa tecnología? Si es una tecnología primitiva, las tecnologías primitivas, pues por ser primitivas no necesariamente quiere decir que no se usen. Si es una tecnología de punta, si es una tecnología o si es una tecnología que es una tecnología emergente, es decir, que apenas están haciendo. Si ustedes me dicen que es una tecnología de punta, pues yo mismo le digo, bueno, cuéntame cuáles son los últimos estudios que se han hecho, qué han dicho esos estudios, en qué fecha se han hecho esos estudios. Si me dicen que es una tecnología que ya está en declive, entonces muéstrame cuál es esa nueva tecnología que están haciendo allí. Ojo muchachos, ojo, espero que pongan mucho cuidado a este video porque ello es clave y eso es lo que más tengo en cuenta para la valoración de esa telaraña tecnológica. La otra parte que sigue ahí es cómo va a ser la adaptación de esa tecnología al contexto. Es decir, si van a utilizar, cómo van a ser los manuales de uso. Cada proyecto, muchachos, ojo, en la presentación final, aquí para la presentación del 26 de mayo no, pero la después de Semana Muerta, esa presentación que es la presentación final ya sí me van a tener que entregar un manual de uso, lo van a tener que proyectar. ¿Cuál es el manual de uso de esos desarrollos tecnológicos que ustedes están haciendo, ¿cierto? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Y la composición de la tecnología, mirar cuál es la tecnología de producto, cuál es la tecnología de equipo,
cuál es la tecnología de proceso y cuál es la tecnología que se necesita para poder operar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hablar de la tecnología de producto, entonces, ¿cuáles son las normas que hay? ¿Cuáles son las normas que hay para usar productos de belleza? En el caso de Jessica, pues tienen que tener un registro INVIMA, esa es una norma. Entonces hay que mirar cuál es esa norma, cómo se va a cumplir esa norma. ¿Cuál es el manual de uso? O sea, van a tener que diseñar ese manual de uso de todos los proyectos de ustedes. Cuando es software o algo así, pues pueden hacer unos tutoriales donde se explique cómo se va a hacer, cómo va a ser el mantenimiento de esa tecnología, qué condiciones de garantía van a dar ustedes para que esos desarrollos tecnológicos puedan funcionar. Viene otra tecnología, muchachos, que es la tecnología de proceso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para poder desarrollar para poder hacer ese producto, para poderlo fabricar o para poder prestar ese servicio que ustedes van a prestar? ¿Cuáles son los procedimientos? Qué conocimientos se necesitan? Y que cada uno me diga por qué van a necesitar ese tipo de conocimientos. Y viene otra, muchachos, que es la tecnología de operación, que ya es como esas características, que ya son como esas características de esos equipos que ustedes van a necesitar para poder elaborar esos productos que van a necesitar. Componentes en sí del paquete tecnológico, bueno, ustedes van a tener ya la lectura, la deben hacer y la deben demostrar muy bien. ¿Cuál es el conocimiento científico que necesitan? ¿Cuáles son los conocimientos empíricos? Qué tipo de experiencias son las que van a necesitar? ¿Cuál es la ingeniería básica que van a necesitar? ¿Cómo van a proteger ese conocimiento? ¿Lo van a proteger por patente? Entonces, ¿qué es una patente? ¿Ante quién se patenta? ¿Por qué con patente? ¿Van a proteger por derechos de autor? Entonces, ¿dónde se protege por derechos de autor? ¿Ante quién se protege? ¿Qué es el derecho de autor? ¿Van a proteger por secreto industrial? Frisbee como tal es un secreto industrial, no cuenta su fórmula. Coca-Cola como tal es un secreto industrial. Entonces, ¿qué es el secreto industrial? ¿Ante quién se protege? ¿Qué condiciones hay para ello? ¿Cierto? ¿Cómo va a ser esa negociación de esa tecnología? Es decir, cómo se van a negociar ciertas características, los mantenimientos, las garantías, las capacitaciones para que lo vayan a usar. Y como recursos del paquete, pues siempre vamos a tener entonces las universidades. Entonces, en el caso de ustedes que me digan, la Universidad Tecnológica de Pereira, cómo puede entrar a respaldar el desarrollo de ese proyecto. Los centros de investigación y desarrollo tecnológico, qué grupos de investigación de la universidad, la página de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación y Extensión de la universidad muestra cuáles son los grupos de investigación con esas líneas de investigación. Entonces hay que consultarlas, muchachos, para esa presentación de ese 26 de mayo. ¿Cuáles son las empresas de servicios que necesitan, cierto? Entonces, bueno, muchachos, esta es una explicación breve. Ustedes van a tener yo escaneo este mapa que yo hice, pero también yo les voy a montar un Jamboard con ese enlace. Ustedes van a ver la explicación de lo que es la telaraña, cómo se necesita, porque eso necesitamos trabajarlo para el próximo 26 de mayo, ¿cierto? Semana muerta, pero nos toca clase ahí porque necesitamos terminar ese tema y pues ya nos quedaría listo pues como para el trabajo final, ¿sí? Muchas gracias, un abrazo y grandes cariños para todos.